Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a este seminario de latinoamericano de paz. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy, primero dando los saludos respectivos a todas las autoridades que tenemos dentro de sala presentes, que pues espero estén teniendo un buen día, un buen fin de semana, a todos nuestros presidentes, en general, un saludo a cada uno de ustedes. Me presento, yo voy a ser su macera, así denominarlo, el día de hoy. Soy de la ciudad de Trujillo, de Perú. Mi nombre es Diana, un gusto. Pertenezco a la OMDI de AIRAC y bueno, nada, el día de hoy tenemos a cuatro presidentes también latinoamericanos de cada una de estas agencias y le vamos a dar primero el pase a nuestra queridísima Andrea Colotla. Ella es de la OMDI REM, para que dé las palabras de bienvenida a este seminario de paz. André. Hola, muy buenos días. Gracias, Diana, por la introducción y por esta bienvenida que nos estás dando a toda la membresía de Rotaract en Latinoamérica. Nos da muchísimo gusto que nuevamente estemos formando parte de un esfuerzo conjunto entre las cuatro OMDIs de Latinoamérica. Esperamos que sea muy fructífero para ustedes, que los motive, que les ayude a irse de este seminario con ideas muy claras de cómo trabajar la paz de manera transversal en sus proyectos, en sus clubes, de cómo transformarla también para nuestra propia vida, ¿no? Nuestra propia individualidad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana, también por estar pues dando tiempo de su fin de semana para esto. Y pues bueno, muchísimas gracias también a los presidentes por esta iniciativa y por estar presentes. Súper, muchas gracias, Andrea. Ok, entonces vamos a continuar, y creo yo, dar inicio de una vez a este seminario que tanto ansiamos. Es este seminario de paz, Latinoamérica, Unidos por la Paz. Vamos a dar inicio con nuestro primer ponente, el cual ya está dentro de la sala y nos acompaña. Voy a darle la presentación, como se merece, a Carlos Juárez Cruz. Él es licenciado en Economía, cuenta con una maestría en Gestión Pública en el ITESM y también una maestría en Políticas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Es becario de Rotary Pro Paz del 2016, ¿no? Con un fuerte enfoque sobre todo en construcción de paz y transformación positiva de conflictos. Carlos es de Acapulco, Guerrero. Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones de sociedad civil. Además, ha sido asesor en desarrollo económico, de finanzas públicas y transparencia para varios gobiernos locales de su país, en México. Cuenta también con bastante experiencia en finanzas corporativas. Además, es catedrático. Ha impartido conferencias y talleres en México, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Ecuador y en diversas ciudades de los Estados Unidos. También ha liderado procesos de formación de capacidades para jóvenes líderes religiosos, servidores públicos, hombres y mujeres policías, personal militar, medios de comunicación y empresas. Y desde el 2017 es director en México del Institute for Economics and Peace. O sea, tenemos a un grande con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Diana, por esa generosa presentación. Gracias a Andrea por la invitación. Me da mucho gusto también ver caras muy conocidas, amigas y amigos muy queridos. A Mara, a Ingrid, a María Julia, qué gusto. Dando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. ¿Comenzamos? Bien, bueno, muy bien. Pues me ha pedido quienes organizan este simposio que hagamos una especie de diagnóstico inicial o de contexto inicial de la región latinoamericana. Por supuesto que en media hora, en 45 minutos, no abarcaríamos
todos los problemas que tenemos en la región. Pero yo he preparado una breve presentación que consta de 3 partes. Primero, voy a presentarles algunas de las cosas que hace el Institute for Economics and Peace, sobre todo para plantearles, para quienes aún no conocen al instituto, los recursos que están disponibles, sobre todo los informes, la investigación. Después hablaremos de algunos temas comunes que tenemos en la región, nuestros países latinoamericanos. Son muchos temas comunes. Y luego hablaremos de algunas oportunidades que vemos como, eh, sí, como dentro de los desafíos, las oportunidades que surgen también para trabajar en favor de la paz. Pues sin más preámbulo, les comparto mi pantalla. Me dicen si lo pueden ver. Sí, Latinoamérica y sus violencias cotidianas, que parecería que las violencias son situaciones extraordinarias, pero en realidad lo que hemos estado viendo es que se vuelve ya una constante y se van normalizando las formas de violencia que vivimos en Latinoamérica. Bueno, lo primero es que pues quiero contarles que el Instituto para la Economía y la Paz, o el Institute for Economics and Peace, tiene una alianza global con Rotary International, con las dos organizaciones. En 2017 decidieron firmar un acuerdo global para intercambiar, por una parte, los conocimientos y la investigación y todos los recursos que tiene el Instituto para la Economía y la Paz, y combinarlos, bueno, entendidos los recursos como el conocimiento de la paz y la violencia en diferentes contextos del mundo. Y por otra parte, el gran trabajo que Rotary desarrolla en todo el mundo a través de sus miembros y todos los proyectos que desarrollan. Entonces, pensamos que es una extraordinaria combinación de lo que hacen estas dos organizaciones y del alcance que pueden tener sus esfuerzos. El Instituto para la Economía y la Paz desarrolla una serie de investigaciones, métricas, estudios que van dando cuenta de las diferentes formas de violencia en el mundo, de diferentes fenómenos y diferentes conflictos. Así tenemos, por ejemplo, el índice de paz positiva que preparamos cada año y revisamos, analizamos cuáles son los principales factores que construyen la paz en el largo plazo, que construyen resiliencia social, y cuál ha sido su evolución en los últimos años. Medimos el terrorismo a nivel global también, es un reporte muy reconocido. Algunos conflictos específicos como Afganistán, Rusia, Ucrania, ahora Medio Oriente con el conflicto palestino-israelí. Medimos también cómo cruzan algunos factores que se van conectando con las formas de violencia y el conflicto, por lo tanto con la paz. Por ejemplo, cómo afecta el manejo del medio ambiente, cómo contribuye eso a generar conflictos en diferentes partes del mundo, y es este reporte de la parte superior izquierda. También nos hemos preguntado cuál es la relación entre la economía y la paz, cuál es la relación entre religión y paz, cuál es la relación entre corrupción y paz. Y todos estos estudios son para consulta gratuita, están disponibles en el sitio web, y a manera de comercial y de publicidad los pueden descargar de manera gratuita. Y si nos invitan, cuando gusten, a donde gusten, si nos invitan a hacer una presentación, a tener un panel, a organizar una sesión donde analicemos estos enfoques y estos estudios, yo estaré muy contento de asistir. Sobre todo si hay playa y es presencial, estará todavía mucho mejor. Pero podemos ir a cualquier lugar. Hemos ya recorrido varios lugares de México, de Latinoamérica, difundiendo estos contenidos. De todos estos informes, el reporte más conocido, más reconocido a nivel global, es el índice de paz global, o Global Peace Index, que es un esfuerzo por integrar 23 indicadores de diferentes dimensiones y categorías. Tenemos 3 categorías de indicadores y vamos asignándoles valores y métricas a cada uno de los 23 indicadores para 163 países en el mundo.
Llegamos así al índice de paz global, que nos da cuenta de qué países son los más violentos, los más pacíficos. En rojo pueden ver los que tienen niveles más bajos de paz y en verde, más oscuro, los que tienen niveles más altos de paz. Hay un análisis regional, se hace cierto análisis por países, no se imaginarán que es muy difícil que podamos cubrir 163 países y analizarlos a profundidad, pero se hacen algunos análisis en países que son, que tienen alguna situación relevante y en las regiones del mundo. Hay un análisis especial para Sudamérica, un análisis especial para Norteamérica, Centroamérica, latinoamericana, se mejoran. Lo cierto es que en conjunto vemos, por una parte, deterioros importantes y por otra parte, vemos cómo van surgiendo nuevas formas de violencia, nuevas formas de crisis y todas estas viejas y nuevas formas de violencia de una u otra manera lastiman a las personas, causan un daño y producen sufrimiento. Entonces, por eso es que estamos tratando de llamar la atención sobre estas mediciones de generar el índice global. Llevamos haciéndolo 17 años. Y desde hace 10 años hemos tenido la oportunidad de generar el índice de paz para México. Es un estudio específicamente para este país, por una serie de liderazgos en junto con algunas Andrea Colotla también trabaja para el Instituto para la Economía y la Paz México, somos equipo, y esto nos permite entablar conversaciones que de otra manera y relacionar con muchos problemas que vamos muy en el sentido del índice de paz global. De nuevo, lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Nos permite revisar algunos fenómenos regionales dentro del país, como pueden ver en la zona noroeste del país, debido a que tenemos una frontera con Estados Unidos muy larga, muy relevante, hay también ciertos problemas, sobre todo por el cruce de drogas ilegales, pero también en el centro del país vemos una mancha roja que implica mucha violencia, y en el Pacífico Sur hay otra región que está con graves problemas. Esto nos permite ir haciendo algún análisis geográfico que nos va permitiendo comprender también qué se debe hacer, dónde y sobre todo cómo va a evolucionar la violencia y la paz en nuestro país. Clasificamos, igual que en el índice de paz global, clasificamos a las 32 entidades o departamentos o provincias mexicanas de la más pacífica a la menos pacífica. Y esto de nuevo nos ha permitido dar seguimiento a la evolución de los indicadores. Damos pues sanatoria, se cometen, y porque lo sabemos, a manos de delincuencia organizada, de grupos de delincuencia organizada, violencia familiar también, que es una forma de violencia interpersonal, violencia sexual, que es una forma de violencia de género, por supuesto, medimos extorsión, asalto, narcomenudeo, y una serie de indicadores que cada año nos permiten entender si algunas políticas están funcionando en alguna región, si el COVID influyó en cambio en los indicadores, si las nuevas políticas del gobierno nacional están funcionando o no. Todo esto lo vamos dando seguimiento. Llevamos, repito, 10 años trabajando en ello. Pero también, desde el Instituto, la investigación que hemos hecho global y nacionalmente nos permite proponer y plantear un modelo que funciona como un marco conceptual que llamamos los 8 pilares de la paz positiva.
tomamos el concepto de Johan Galtung de paz positiva, entendido como una paz compleja, una paz amplia, y que va nombrando no solo lo que no queremos ver en nuestras comunidades, sino que nombra lo que sí queremos desarrollar y los buenos factores que darían paso a la paz en el largo plazo. Decimos que es paz positiva y paz negativa porque es muy común que nombremos a la paz o describamos la paz a partir de lo que no es. Es decir, queremos una Latinoamérica sin violencia, donde no haya miedo, donde no haya más muerte, donde no haya sufrimiento, donde no haya pobreza, donde no haya violencia. Pero pocas veces nombramos lo que sí queremos en realidad para nuestras comunidades. ¿Cómo se llama un país? ¿Cómo se describe un país que no tiene homicidios o tiene muy pocos homicidios? ¿Cómo nombramos a un país donde no se vive con miedo? Y este es el concepto de la paz positiva. Nosotros, en el Instituto para la Economía y la Paz, proponemos un marco conceptual que dice y refleja que la paz en el largo plazo tiene que ver con 8 factores fundamentales. Gobiernos que funcionan bien, aquí arriba, reducir las desigualdades, una distribución más justa de los recursos, la libertad de expresión, para las personas, para los medios de comunicación, para la labor fundamental que desarrollan en las sociedades, las relaciones entre los vecinos, el tejido social, la cohesión comunitaria, la forma en que los miembros de una comunidad desarrollan relaciones de confianza, de colaboración, de fraternidad, de solidaridad. Lo vimos mucho en la pandemia y lo hemos visto muchas veces en medio de las tragedias, de los desastres naturales o de las crisis. La paz en el largo plazo depende de que las personas tengan también acceso a servicios básicos de salud y educación, que todas las personas tengan lo mínimo indispensable para vivir dignamente. Aunque decimos lo mínimo, también decimos dignamente. Y en nuestros países latinoamericanos hay un muy alto porcentaje de personas que no viven dignamente por diferentes razones y que no tienen acceso a los satisfactores mínimos básicos. El respeto y la aceptación de los derechos humanos, el derecho del otro, de las otras, saber que la persona frente a mí tiene exactamente los mismos derechos que yo, ni uno más, ni uno menos, independientemente de su religión, de su sexo, de su género, de su afiliación político-partidista, de su color de piel, de su preferencia sexual, su orientación sexual, a qué equipo le va en el fútbol, por qué partido votó, en dónde vive, cómo vive, con quién se casó, si no se casó. Todas estas diferencias que nos hacen diversos no son una diferencia a la hora de ejercer derechos o no deberían serlo. Y este es un pilar fundamental para la paz. Reducir la corrupción es fundamental, por supuesto. Vivimos en países con altos niveles de corrupción que nos van lastimando y van deteriorando nuestras instituciones y la confianza. Y finalmente, y esto es muy importante porque se nos olvida muchas veces y no se le da la suficiente atención, la paz tiene que ver en el largo plazo con el modelo y el entorno económico y también con el papel fundamental que juegan el sector privado y sus representantes. Es muy común, lo he visto en México y en otros países, es muy común que aunque son las empresas y los empresarios son víctimas de las violencias y de la falta de paz, en realidad se involucran muy poco en las iniciativas que construyen paz y que van generando bienestar social, como si fueran ajenos a este entramado social. Pero sabemos que no hay manera de que una empresa prospere en un entorno donde la sociedad está sufriendo, la sociedad está fallando y está viendo debilitados estos pilares. Entonces siempre llamamos mucho la atención sobre el valor del entorno económico. Bueno, pues me imagino que no les sorprenden, especialmente estos factores, son bastante, podríamos decir, obvios, intuitivos. Ya sabíamos que la corrupción afecta a la paz, ya sabíamos que la desigualdad va produciendo agravios sociales que generan violencias. Lo que podría ser un poco más innovador y más estratégico de este modelo es que lo estamos proponiendo como un sistema complejo. Por eso estas líneas ahí que se van cruzando. Es decir, que no podríamos resolver ni entender ninguno de estos 8 factores sin
conectarlo con el resto de los 7 pilares y entender que están interconectados y que se retroalimentan y que en este diagrama de esferas están retratados todas y todos los actores sociales de una comunidad, de una sociedad, de un país. En estas 8 esferas caben, por supuesto, los gobiernos en todos sus órdenes municipales, provinciales y nacionales, los poderes legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, pero también aquí caben los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, las organizaciones de sociedad civil, como Rotary, como el Instituto para la Economía y la Paz, las y los académicos, las familias, las iglesias, en todas sus denominaciones y en todas sus creencias y modalidades, los empresarios, por supuesto, las empresas, los modelos de salud, el modelo educativo, es decir, todas y todos los miembros de una comunidad y de una sociedad estamos convocados a través de este modelo para construir la paz y jugar un rol que es fundamental e insustituible. Este modelo, como ya lo van imaginando o lo van intuyendo, va mucho más allá de la seguridad pública. En nuestros países, muchos de nuestros países, seguimos pensando que la paz es solamente la seguridad pública y por eso es que entonces enviamos más policías, más ejército, más armas, más municiones, más tanques, más coches en patrulla. Pero, pero hemos visto que la seguridad pública es apenas uno de los componentes de la paz. Necesitamos trascender este paradigma de la seguridad pública como sinónimo de la paz para construir algo mucho más complejo, mucho más multidimensional. Este enfoque también lo hemos visto en diferentes lugares del mundo. Puedo hablar de algunos casos de México, donde estos 8 pilares han servido como una agenda de política pública a gobiernos locales, donde ha servido como un plan de trabajo para organizaciones de sociedad civil, donde se permite como una herramienta de mapeo de actores, una herramienta de seguimiento a las políticas públicas. Y esto es en realidad lo que quisiéramos promover. A mí me gustaría que esto sea lo que ustedes se lleven hoy, una noción de la paz como un bien social mucho más complejo, mucho más amplio de lo que normalmente estamos acostumbrados a entender. Hola Mario, acabo de ver conectándote. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí un poco por el tiempo lo que planteo desde el Instituto para la Economía y la Paz. Concluyo, y perdón que me refiera de nuevo a México, pero es el único país del mundo por una serie de coincidencias y circunstancias, pero México es el único país del mundo donde tenemos como Instituto para la Economía y la Paz un programa nacional que lleva midiendo las violencias y la paz más de 10, bueno, exactamente 10 años. Por eso es que yo solo a manera de reflexión les comparto algunos de los aprendizajes de una década que llevamos midiendo la paz en México. Y para resaltar la importancia de medir la paz y las violencias de nuestros países. Después de una década en México, bueno, pues spoiler alert, pues no ha mejorado la paz, no hemos logrado hacer un impacto que se traduzca en una situación de mayor paz, aunque en realidad no sabemos cómo estaríamos en otras circunstancias, tal vez mejor, tal vez peor, es difícil estimar eso, pero sí sabemos que hoy en México tenemos una mejor comprensión de los patrones y las tendencias de largo plazo que van impulsando las violencias. Esto nos permite ver cómo a lo largo de 10 años van evolucionando algunos indicadores, empeoran bajo ciertas circunstancias, ciertos fenómenos, mejoran con cierto tipo de gobiernos y administraciones, y esto creo que tiene valor para diseñar mejores estrategias. Vamos dando seguimiento a lo que funciona y a lo que no, y sobre todo dónde funciona. Le decimos al nuevo gobernador o al gobernador de un territorio, ha mejorado la situación, ¿qué estás haciendo en materia de prevención de violencia sexual? Y si ellos están haciendo algo, pues son buenas noticias saber que está funcionando, ¿no? O le decimos al alcalde de tal municipio, algo pasó aquí porque se descontrolaron los homicidios, hay una grave tendencia en violencia familiar, ¿qué está pasando en tu territorio? Tal vez hoy no sea grave, pero llamamos la atención porque la tendencia es muy preocupante.
Lo hemos visto en algunos lugares de México como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Nayarit, Jalisco, que podemos decir eh, con cierta antelación, ese territorio no pinta bien, porque la tendencia es muy negativa, es muy a la alza de la violencia, y entonces, para quien quiera escuchar, para quien quiera tomar decisiones, siempre puede ser útil elaborar estos pronósticos y hacer escenarios prospectivos. Y finalmente, tengo que ser muy franco, medir y comprender las violencias nos sirve, pues a veces para dar respuestas, pero la mayor parte del tiempo, para lo que nos sirve es para generar mejores preguntas, preguntas más profundas, preguntas más éticas, preguntas más complejas, preguntas más inteligentes, que no nos dejen en la superficie de los fenómenos, porque definitivamente cuando miramos las violencias que suceden en un territorio, cuando miramos la complejidad o la dificultad de cambiar esta situación, nos damos cuenta que estamos frente a fenómenos de alta complejidad que no serán resueltos de maneras sencillas o simples, sino que requieren un pensamiento profundo, que requieren un análisis eh, interdisciplinario que vaya utilizando los mejores recursos intelectuales, económicos, tecnológicos de un país. En esto estamos en México, no hemos podido revertir las tendencias, tenemos esperanza, seguimos trabajando, pero yo quisiera decirles a quienes no nos ven desde México, sino desde otros países hermanos en Latinoamérica, veo a Diana en Perú, y no sé los demás si están en otros países fuera de México, bueno, sé que María Julia está en Argentina. Yo diría que eh, comprender lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al otro país que comparte región con nosotros, nos puede ayudar a prevenir violencias. Y prevenir violencias es ganar tiempo, que la crisis no dure tanto. Y ganar tiempo significa salvar vidas, ahorrar sufrimiento humano y evitar el dolor de muchas familias, de muchas personas. Entonces, ojalá que podamos ver en México, yo no diría lo que hay que hacer, sino tal vez a veces lo que no hay que hacer, que no hemos hecho bien o que nos hemos tardado demasiado en hacer. Bueno, pues voy avanzando, ya estoy cerca de concluir. Nuestra región latinoamericana, por supuesto que tiene diferentes desafíos y temas comunes. Esto no quiere decir que los fenómenos se comporten igual en todos los países. Cada país tiene su contexto, por supuesto, no somos iguales, pero compartimos muchos aspectos culturales que nos hacen, que nos dan la oportunidad de trabajar o de reflexionar juntas y juntos. Nuestra región vive una grave crisis de violencia y criminalidad que se va manifestando con formas cada vez más brutales, cada vez más duras, cada vez más violentas y crueles de hacer daño. Los grupos de delincuencia organizada operan de manera transnacional, estableciendo redes que van desde la parte más sur del continente hasta el norte, llegando a Canadá y Estados Unidos, y operan de manera transnacional las redes criminales. Están los fenómenos de criminalidad, de delincuencia común, criminalidad en las calles, vienen acompañadas de una crisis también policial, por ejemplo, no saber cómo fortalecer a las policías. Algunos países recurren al ejército, otros países recurren a la violación de derechos humanos o la mano dura, como le llaman a veces. Otros países recurren a la creación de nuevos cuerpos que solamente cambian de nombre, pero no se transforman en la profundidad. Y en realidad hay pocos casos en la región, pocos casos exitosos de una mejora significativa, profunda de la labor policial, de la labor de seguridad y de el despliegue de tecnologías, que hay tantas ya hoy en día, el despliegue de tecnologías que permitan hacer un combate mucho más inteligente y estratégico de la criminalidad. En esta crisis de violencia yo pongo también la gravísima crisis de violencia de género que vive en nuestra región latinoamericana, violencia contra las mujeres, violencia contra personas de la diversidad sexual, contra personas de la comunidad trans, contra los niños, contra las niñas, y son formas de violencia que a veces por estar en los ámbitos interpersonales no se les da la atención debida
que merecen y pues son de amplia importancia. Tenemos una crisis grave de desigualdad socioeconómica. Somos países ricos con poblaciones empobrecidas, donde la distribución de los recursos y de la riqueza es injusta y no solo el ingreso y el dinero se distribuye de manera desigual e inequitativa, también la justicia se distribuye inequitativamente, también el acceso a la educación, el acceso a bienes de satisfacción básica como la salud, los medicamentos, el esparcimiento, se distribuyen de manera desigual. Unos pocos en la punta de la pirámide tienen cantidades y acumulan una cantidad de bienes que se vuelve vergonzosa y se vuelve inmoral, mientras la base de la pirámide, la mayoría de las poblaciones, tienen prácticamente nada. Así también el futuro y el bienestar se van distribuyendo de manera desigual, también la paz se distribuye de manera desigual en nuestras sociedades. La corrupción y la impunidad, la corrupción tiene efectos graves, tiene muchos impactos que van deteriorando la confianza, individualizándonos, volviéndonos egoístas, desconfiando de las instituciones y por lo tanto generando impunidad y una mala impartición de la justicia. Todo esto viene de la mano de una fragilidad institucional. No confiamos en nuestros gobiernos, en el mundo y en Latinoamérica también. Hay una grave crisis de legitimidad de los gobiernos, es decir, no nos sentimos representados de manera adecuada por nuestros gobiernos. Y esto genera otros fenómenos como la inestabilidad política, la polarización partidista, la polarización social. Estamos enojados, estamos desesperanzados, no vemos con optimismo el futuro porque la realidad nos dice que no hay un futuro que valga la pena construir. Tenemos que frente a estos fenómenos optar por la colaboración, por la fraternidad, por una mirada de largo alcance que vaya reconstruyendo la confianza, pero también reconstruyendo la esperanza de que es factible construir un futuro, si no para nosotros, por lo menos para los hijos, para los nietos. Los fenómenos de desplazamiento e inmigración están muy claros, algunos de los focos más rojos o más graves, la diáspora venezolana, que va generando conflictos no solo en Venezuela, sino en el resto de los países vecinos, la frontera de México con Centroamérica, donde se violan los derechos humanos y se cometen terribles violencias contra nuestros hermanos centroamericanos, y como una gran paradoja y una gran incongruencia, las violencias que reciben los mexicanos y otros habitantes de la región latinoamericana cuando tratan de cruzar a los Estados Unidos en la frontera norte de México. Finalmente se suma a este escenario el cambio climático, una crisis medioambiental que, si se fijan, y ya aquí terminan problemas, si se fijan, de nuevo, igual que los pilares de paz positiva, estos 7 factores o estos 7 problemas que yo planteo aquí están interconectados. El mal manejo de recursos medioambientales, la tala ilegal, la minería ilegal, indiscriminada, o la minería legal que abusa de las poblaciones. Con el comportamiento interno y de problemas que se interconectan y que nos dejan impotentes de primera instancia, nos dejan impotentes y decir, ¿yo qué voy a hacer contra este monstruo de tantas cabezas y de tantos problemas? ¿Cuáles vemos como las oportunidades o los antídotos frente a estos graves problemas? Pues tenemos que mantener colaboraciones o desarrollar colaboraciones regionales. Ya les decía yo, los grupos criminales llevan décadas, si no es que un siglo, trabajando de manera articulada entre países, entre grupos criminales de varios países, operan internacionalmente y transnacionalmente. Nosotros, en nuestros países latinoamericanos, seguimos restringidos por las jurisdicciones y por las fronteras políticas. Deberíamos establecer nuevas maneras de colaborar que nos permitan dar soluciones regionales, bilaterales, multilaterales entre países.
Necesitamos, y esto insisto, abordajes complejos, sistémicos, que atiendan la naturaleza multidimensional de los problemas que estamos enfrentando. Un problema grave o un problema complejo tendría que tener una solución igualmente compleja e igualmente potente. Necesitamos más iniciativas multisectoriales donde hemos visto que funcionan algunas estrategias, es porque se pusieron de acuerdo el sector privado, las universidades, los académicos, la sociedad civil, los notarios, con los gobiernos locales. Y en esta multisectorialidad es que se encuentran soluciones muy potentes para las violencias. También en la interdisciplina. No hay hoy una disciplina de conocimiento, un área de conocimiento que pueda atender y abordar todos estos fenómenos. Como ya vieron, son también interdisciplinares, requieren respuestas desde diferentes ángulos y fuentes de conocimiento y disciplinas profesionales. Y por tanto, pues esto nos habla de la multidimensionalidad de los problemas y por tanto de las soluciones. Queremos y necesitamos construir agendas amplias. Las agendas para la construcción de la paz no pueden estar en manos de los políticos, no pueden estar en manos de los gobernantes, porque estas personas que viven en la política y que atienden los gobiernos obedecen a calendarios electorales, obedecen a intereses de sus partidos o de quienes financian sus campañas políticas. Lo hemos visto en todas partes. Las agendas tienen que estar en manos de alguien más, de la sociedad civil, de las cámaras empresariales, de las universidades o de estos juntos, que sería todavía mucho mejor. Agendas que miden largo en el tiempo, que proyecten a 10, 20, 50 años cómo nos imaginamos el futuro de nuestros países. Y también agendas amplias socialmente, que no atiendan los intereses de unos cuantos, de un gremio o de los que ahora están en el poder o que piensan igual que los que están en el poder, sino agendas amplias que abarquen a todos y que no dejen a nadie fuera ni a nadie detrás. Desde una perspectiva de construcción de paz, las iniciativas que desarrollemos tendrían que restaurar las relaciones. Se rompen las relaciones con la violencia, se generan desconfianzas, hay fracturas sociales y esto nos impide trabajar colaborativamente, como ya lo hemos mencionado antes. Entonces necesitamos restaurar las relaciones rotas, construir nuevos puentes, nuevas formas de diálogo, sobre todo dialogar con los que piensan diferente a mí. No tiene ninguna dificultad hablar con los que piensan igual que yo y criticar a los que piensan distinto. El verdadero reto de la construcción de paz es entablar conversaciones fraternas y respetuosas en un diálogo con el que piensa diferente a mí. Esto nos permitiría construir nuevos pactos sociales, nuevos acuerdos, nuevas formas de colaboración que hoy no están funcionando. Y yo resumiría todo esto en una nueva ética de cuidado. Es decir, que seamos capaces de poner al frente, de poner en el centro la colectividad, a las personas, y que podamos cuidar lo que está en nuestro entorno. Cuido a mi vecino, me cuido a mí, por supuesto, sino cómo voy a cuidar a los demás. Cuido a las instituciones, cuido a los gobiernos, cuido las elecciones, cuido la naturaleza, cuido a los niños, cuido a las mujeres y todo lo que está en mi entorno. Yo promuevo una ética de cuidado, no me permito hacer daño. Y bajo esta lógica y bajo esta ética, yo cuido el futuro también. Entonces no puedo preferir mi beneficio individual en el corto plazo porque va en detrimento del beneficio colectivo en el largo plazo y por tanto termina afectándome también a mí. Estas son las reflexiones que traigo hoy. Algunas serán muy generales, es difícil hablar de soluciones o de temas comunes para países que somos tan diversos. Entonces, pues yo les invitaría a que este sea apenas una provocación de una conversación que no termine acá, sino que podamos seguir conversando. Yo soy director del Instituto para la Economía y la Paz para México, pero a falta de una oficina latinoamericana, yo también trabajo muy de cerca con los países de la región. Entonces, el día que ustedes nos convoquen, nos inviten a Andrea o a mí a desarrollar algún tipo de análisis o de evento, o de panel o de conversatorio, estaremos muy contentos de atender.
Yo les agradezco su atención. Un par de preguntas les dejo para la reflexión nada más. En este escenario tan complejo, ¿qué papel puede jugar Rotary o qué papel está jugando y podría jugar y qué papel pueden jugar las juventudes de nuestros países para imaginar nuevas formas, para ser creativos, para diseñar cosas que no hemos intentado antes y que por tanto no sabemos si tal vez sean las soluciones? Ya concluyo dándoles esta noticia. Estamos trabajando para desarrollar el índice latinoamericano de paz, un estudio similar al índice de paz global, similar al índice de México, pero que trate de capturar estas problemáticas comunes, estos análisis de los fenómenos que nos duelen por igual a todos los países hermanos de la región. Ahora sí, terminé. Muchas gracias. Les mando un abrazo fraterno y mucho éxito en el simposio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Carlos, por todo lo brindado como tal. Hemos estado tomando nota personalmente de todo lo que has dicho, palabras claves y demás. Ahora vamos a dar tiempo para preguntas. Si alguno de ustedes, miembros de la sala, quisieran hacerle una pregunta a Carlos, este es el momento. Y si no, de todas formas, agradecemos que sepan, para los que se han unido minutos después, Carlos nos ha hablado un poco sobre la violencia cotidiana en el contexto de Latinoamérica, nos ha invitado a reflexionar juntos, nos ha dado a conocer los pilares de paz positiva, ¿no? Entendiendo que la paz no es solamente quererla, sino primero hay que entenderla, que hacia dónde va, y a partir de eso, cómo tomamos nosotros acciones, ¿no? En un contexto mexicano, sobre todo porque es el país donde él radica, pero entendiendo que Latinoamérica enfrenta problemas bastante parecidos. Tenemos una pregunta de Karen. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Hola Carlos, un gusto conocerlos. Muchas gracias a todos los que han sido parte de este seminario y que han hecho posible este encuentro. Quería preguntar algo súper puntual. Como solo hay una oficina del instituto en Latinoamérica, ¿cómo trabajan con los otros países? En este caso con Ecuador. Tal vez trabajan con gobierno, con instituciones privadas. No sé, quisiera saber un poco eso porque a la final, como también hablaste, a la final la violencia o estos trabajos que se hacen por la paz no son lo mismo, ni siquiera por país ni por ciudad, sino a veces incluso por sectores. Entonces es un poco complicado como generalizar el trabajo que se quisiera hacer, no solo para trabajar por la paz, sino para empezar a medir esta, porque al menos en Ecuador una de las deficiencias más palpables es la falta de datos y por ende sin datos a veces sí es un poco complicado apuntar a soluciones un poco más certeras. No digo que no hay soluciones, pero a la final sí ha sido un problema para nosotros en Ecuador, entonces quisiera que me... Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la pregunta. Muy concretamente te respondo. Aunque generamos muchos informes globales, el equipo del instituto es relativamente pequeño. Hay una oficina central, la más grande en Sydney, Australia. Tenemos oficinas en Bruselas, en Nueva York, en Zimbabue y en México. Las oficinas de Nueva York y de México, entre las dos, atendemos Latinoamérica en la medida de lo posible, pero te imaginarás que no hacemos lo que quisiéramos hacer. Sin embargo, hemos buscado algunas estrategias para llegar a otros lugares. Uno de estas estrategias es el programa de activadores de paz positiva. También de los Rotary Peace Fellows estamos en mucha comunicación con el instituto. Por tanto, para el caso concreto de Ecuador, te platico que con una de nuestras activadoras y Peace Fellow, que es Sofía Guerrero, que vive no sé, creo que vive en Quito. Llevamos años planeando una estrategia para Ecuador, para desarrollar una oficina, para trabajar ahí, y como ya sabes, pues cada crisis nos ha ido arruinando los planes, cada nuevo episodio de inestabilidad, cada nueva crisis de violencia, por lo menos las últimas tres, nos han echado a perder los planes. Seguimos insistiendo. Si te interesa especialmente trabajar en Ecuador, con Andrea te podemos poner en contacto con Sofía, es una extraordinaria compañera,
y está también muy interesada por trabajar. Para eso sirven a veces estos encuentros, para identificarnos, para visibilizarnos, ¿no? Muchas gracias, Karen. Y si tú tienes alguna iniciativa en especial, contáctanos, por favor, y vamos a estar muy interesados en apoyar o en colaborar. Gracias. Listo, súper. Muchas gracias, Karen, por tu pregunta y también por la respuesta, Carlos. No sé si alguien desea alzar la mano. ¿Alguna última pregunta? Ok, entonces, de ser el caso, pues nada, Carlos, muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Sí hay una pregunta, la ultimita. Eloína Olivares, a ver. Sí, sí, ya. Yo hice una pregunta, creo que no la vieron, y yo sé que hay unas buenas estadísticas de parte del instituto, pero a mí concretamente me gustaría saber qué acciones, en el caso Rotarios, Rotaract, podemos tomar, aparte de las que ya tenemos a través de nuestras áreas de interés y que generalmente trabajamos en ellas, tanto la juventud como los Rotarios. Pero específicamente mi pregunta fue, ¿qué tanto funciona el proyecto de vecino vigilante? Porque probablemente podría ser un referente si hubiera una buena estadística en ese proyecto para poderlo replicar en otros lugares. Creo que Carlos ha estado muy inmerso en el tema y tal vez pudiéramos escuchar algún comentario de parte de él. Sí, gracias, Eloína. Bueno, la pregunta hacia Rotary, de qué se puede hacer desde Rotary, pues yo se las dejo a ustedes, que son rotarias y rotarios. Yo tengo muchas ideas, muchas propuestas, las hacemos constantemente, pero decimos la paz se construye en primera persona. Entonces, hay que hablar de lo que yo puedo hacer, de lo que yo estoy dispuesto a impulsar. En el caso de México, hemos estado impulsando algunas propuestas a los 7 distritos que integran el territorio mexicano. Yo estoy con Andrea impulsando, estamos juntos impulsando el índice latinoamericano de paz, que espero que tengamos buenas noticias pronto. Y en el caso de Vecino Vigilante, pues hay varias versiones de este programa en diferentes lugares. Yo no diría no hablaría por todas. La que yo conozco viene del centro del país, de México, de Cuernavaca, y hay un proyecto importante impulsado por el distrito 4185, específicamente un gran amigo, Adrián Inda, ha estado impulsando estas iniciativas, y en el 2022 hicimos talleres por todo el distrito, en 10 ciudades más importantes del distrito. Hicimos talleres sobre paz positiva, convocando actores diversos, desarrollando estrategias en combinación con la iniciativa de Vecino Vigilante, y lo hicimos a través de un Global Grant, de una subvención global de Rotary, que nos permitió trabajar de manera conjunta. Por aquí está, creo que Lupita Rivero también, que participó de manera crucial en este proyecto. Y bueno, pues de eso demuestra que hay que lanzarnos a proponer cosas, que hay que buscar colaboraciones y que es posible poco a poco ir mejorando la situación de violencia en los países. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto ha funcionado este proyecto? Yo soy gobernador 2024-2025, te escuché en el Rimex, pero siento las respuestas a veces ambiguas. Dices, tenemos muchas ideas y la paz se promueve desde nosotros mismos, pero para ya ir más allá de nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué específicamente podemos hacer y qué tanto está funcionando el proyecto de vecino vigilante? ¿Qué resultados positivos está teniendo? ¿Tú lo sabes? Sí, mira, bueno, algo que sabemos, y va una respuesta muy ambigua también otra vez, Eloína, algo que sabemos es que ningún territorio es igual a otro. Entonces, la pregunta es muy ambigua, ¿no? ¿Qué tanto funciona el vecino vigilante? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué barrio? ¿Durante qué periodo de tiempo? Tendríamos que saber. Esa respuesta la tiene Adrián Luna seguramente, no yo. Yo sí he visto que en algunos territorios y en algunos barrios, en algunas ciudades ha funcionado el proyecto de manera positiva. ¿Qué tanto? Pues habría que ponerle indicadores y números, porque si no, de nuevo volvemos a
a las opiniones y este territorio no suele ser muy útil para la conversación. De las ideas, el día que tú gustes nos reunimos y te doy 7, 8 ideas. Estuve en una reunión, lo que mencionas, el RIMEX, es una reunión de los 7 distritos mexicanos que sucedió hace una semana. Estuve ahí, les hice una propuesta muy específica a los gobernadores y gobernadoras actuales y electas, y estoy esperando la respuesta de esos gobernadores. Estamos listos para trabajar. Y algo que sabemos también, porque quienes hemos estudiado desarrollo y paz, es que que no hay recetas, ¿no? Esto no es una receta de cocina, la construcción de la paz. Tiene que atender un contexto específico, tiene que atender un momento, un territorio muy específico, con actores muy específicos. Por eso, a lo mejor, mis respuestas suenan ambiguas, porque no, ¿cuál acción? Pues tendríamos que ver dónde, cuándo, con quiénes y diseñar un proyecto muy específico que atienda esas necesidades. Porque si no, corremos el riesgo de tener soluciones estandarizadas o recetas estandarizadas, lo que en desarrollo llaman la bala de plata, ¿no? Que sirve para todo, una solución única. Y esto hemos visto una y otra vez que no existe, no funciona, y a lo que nos lleva es a cometer errores y a veces incluso es otro término del campo de estudios de paz, a causar más daño que bien. Y por esto, este principio que llamamos el principio de acción sin daño. Si yo no puedo enseñar una solución específica para un lugar, para un territorio, y estar seguro de que va a causar el bien, es mejor que no intervenga y que no lo haga, sobre todo si soy externo a esta comunidad, porque es probable que cause más daño que bien. Perdón, pero es una conversación larga. Están mis datos ahí. Estoy dispuesto con todas y con todos, y en Lovina en particular, a que diseñemos un plan para tu distrito, que pensemos en acciones muy concretas para el periodo que vas a estar como gobernadora, porque justo esa es la pregunta que queremos escuchar, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es cuando ya podemos poner manos a la obra y trabajar juntas y juntos. Genial, gracias Carlos. Vamos a nosotros a continuar con el cronograma que tenemos. Nuevamente te agradezco el hecho que hayas participado. Al finalizar, nosotros vamos a entregar el certificado de participación. Nuestro agradecimiento de forma digital va a ser enviado el día de hoy, pero tenemos que continuar con nuestra segunda ponencia, que está a cargo de María Julia Moreira. Ella es abogada, magíster en Relaciones Internacionales, es becaria ProPaz por Rotary Internacional, diplomada en Innovación Política Feminista. Desde su graduación, ella ha venido abordando la temática de género, particularmente lo referente a violencia en todas sus formas. Eh, Tenemos también que es o integra el equipo de trata y explotación sexual de la Dirección de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Entonces ya acabamos de decir su nacionalidad, ¿no? Se desempeña como docente en el IPAP, desde el 2009 hasta el 2023 se ha desempeñado como coordinadora para América Latina y el Caribe de Mujeres de Paz en el Mundo. Ha trabajado en una organización suiza que surgió como consecuencia de una nominación colectiva de 1000 mujeres al Premio Nobel de la Paz. Es instructora de paz por International Women Peace Group, organización internacional con oficinas en distintas partes del mundo. Además, es replicadora del taller de género y de trata de personas con fines de explotación sexual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina. Y desde 2013 hace esta función. Además, es activadora de paz positiva, ¿no? En alianza con Rotary International. Es embajadora del Instituto de Economía y Paz y es una de las directoras del Grupo Rotario que lucha contra la esclavitud, RAGAS, y Speaker Share del Club Rotario en Human Trafficking. Entonces, tenemos también otra capa del tema, María Julia Moreira. Ella nos va a comentar hoy sobre cómo pensar la paz como una realidad. Entonces, María Julia, el tiempo es tuyo. Te Bueno, cedo el paso. buenos días a todos y a todas.
Muchas gracias, Diana, por la presentación. Yo debo confesarles que a mí siempre no me gusta mucho que lean los currículums, porque siempre digo, y esto no es una idea mía, sino de una de esas mujeres que fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005, lo mejor de una persona no está en un CV, pero bueno, también para que conozcan nuestra trayectoria. Quiero agradecer muchísimo esta invitación, a Andrea, a Carlos, siempre compartir con ellos es realmente un mimo al alma. Carlos con su claridad, con su expertise, como yo le digo, el hombre de la sonrisa eterna, y Andrea, quien tengo el gusto de conocerla personalmente. Lo hice en mi ciudad, que es La Plata. Yo soy argentina y el año pasado coincidimos en Nepal. Y bueno, en una fecha realmente muy significativa. Yo le pedí a Andrea si me ayudaba a compartir mi presentación. En primer lugar, yo lo que quisiera hacer es brindarle, pasamos un tributo de todos los que estamos acá a John Galtung, quien nos ha dejado hace apenas unos días. Ahí tenemos la foto. Para quienes estamos en los temas de paz, sin dudas, John Galtung marcó un antes y un después, ha sido una figura indiscutible en el área de la paz. Lo que escucharon con Carlos acerca de la paz positiva y negativa se lo debemos a él, un sociólogo y matemático noruego que, bueno, ha brindado su vida y que tantas personas lo seguimos y agradecemos su legado. Así que quería comenzar realmente recordándolo, y donde quiera que esté, agradeciéndole por todo lo que nos ha enseñado, y seguramente hay mucha gente, y Carlos se refería, ¿no?, a la juventud, a todas esas personas que nos van a suceder, a los que ya tenemos unos años, que se inspiren en sus postulados. Realmente nuestro futuro, nuestras esperanzas en una región muy compleja, sin lugar a dudas, está en la juventud, más allá de todos los aportes que cada persona pueda llegar a hacer. Así que bueno, quería comenzar con ello. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya Carlos les había comentado sobre la paz negativa y la paz positiva. Son conceptos, yo les cuento un poco mi experiencia, que creo que siempre es positivo o es fructífero, valioso poder compartirlo. Cuando allí en tiempos de la pandemia había sido elegida como activadora de paz positiva en nuestra región, y empecé bueno, no nos pudimos reunir personalmente, dado la pandemia que atravesamos, pero sí hicimos todo un camino en reuniones online, donde pudimos conocernos, donde pudimos investigar, donde en mi caso particular eran muy esperadas esas reuniones. Tengan en cuenta que Argentina tuvo no la pandemia, sino el encierro más largo. Estuvimos 6 meses en nuestras casas, solamente podíamos ir a comprar lo básico, pero realmente fue extremadamente complejo. En mi caso yo esperaba estos encuentros. Y hoy les digo que todo lo que fui aprendiendo desde aquel 2020 hasta ahora, y los pilares de paz positiva, lo aplico a todo campo de mi vida, a lo personal, a lo profesional, porque creo que es sumamente útil, y son pautas que no solo rigen para abordar determinado tema en particular, sino que las podemos aplicar a nuestra vida misma. Bueno, los conceptos ya fueron dados. Yo de paz, bueno, la paz negativa como la ausencia de violencia directa, que es el concepto que quizás más abunde. Cuando le preguntamos a alguien qué significa la paz, nos va a decir la ausencia de conflicto, pero esta paz positiva va más allá, ¿no? Implica una paz integral, como Carlos bien los mencionó, un conjunto de condiciones que incluyen instituciones, culturas, diversos sistemas, y sobre todo que garantizan ese bienestar colectivo y la transformación efectiva de los conflictos. Y hay una palabra que se utiliza, y creo que todas las personas
no solo en Latinoamérica, que nuestra región es definida, fíjense, por la OEA, la Organización de Estados Americanos, como la región más desigual del mundo, con brechas muy grandes entre los que más tienen y los que menos tienen, lo cual lo comprobamos, creo, en nuestros países diariamente, con una pandemia que la verdad agravó esas brechas. Carlos mencionaba muy bien, hay palabras que yo deseo destacar, esto de tener una vida digna. Hoy asistimos, cada uno en nuestros países, con nuestras particularidades. Yo debo decirles, y sin entrar, porque no es el objetivo de este encuentro, en temas políticos, estamos viviendo en Argentina uno de los momentos más duros, oscuros, de nuestra vida, realmente con un país que los que han tenido oportunidad de conocerlo o quienes han leído, un país riquísimo en recursos naturales, en recursos humanos, donde tenemos, yo creo que vamos a llegar a un 50% de nivel de pobreza. Mira, les voy a contar algo que justamente se lo compartía a Sofía Guerrero, que la mencionó Carlos, una activadora maravillosa de, de Ecuador, con quien también nos coincidimos en Nepal. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Nosotros tenemos un país muy grande, donde la mayoría de las cuestiones pasan por la capital, que es Buenos Aires. Ahora estamos a días del inicio escolar, donde la gente pasaba de diversas ciudades, se dirigían a un negocio en la capital federal para comprar útiles escolares a más bajo precio y pasaban 10 u 11 horas esperando para poder comprar. Eso no es digno, eso no es digno. Todas las personas que trabajamos, que nos formamos, necesitamos tener acceso y cubrir nuestras necesidades básicas, ver abuelas, ver abuelos, ver a niños, estar bajo un calor insoportable y sumado a eso que tenemos una invasión de mosquitos terrible. Eso atenta, eso nos parte el corazón, nos hace perder esa esperanza, pero al mismo tiempo creo que quienes hemos transcurrido la mayor parte de nuestras vidas en Latinoamérica, tenemos esa fuerza, esa resiliencia, esa capacidad interior de sobreponernos a todas las cuestiones adversas que lamentablemente nuestros países en distintos momentos de nuestra historia volvemos a esos ciclos. Y volviendo al tema de la juventud, a mí realmente me duele mucho, y esto lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo, y reconozco que me pasó a mí cuando tenía 20 y pico de años. ¿Dónde está el futuro? Y a nosotros se nos dice, está en Ezeiza. Ezeiza es donde está el aeropuerto. Y es muy triste realmente que pase eso, que la gente se tenga que ir de sus lugares porque esa paz, porque ese bienestar, porque esas condiciones que deben imperar no se cumplen. Es muy penoso, pero creo que también nos tiene que llevar a la reflexión. ¿Por qué llegamos acá? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué seguimos teniendo gobiernos que no nos dan las respuestas que nosotros esperamos? Y esto está relacionado, sin lugar a dudas, con los pilares que Carlos abordó. Podemos pasar a la próxima filmina o diapositiva, que son estos pilares de paz positiva que yo les decía que en todo trabajo que realizo siempre los tengo en cuenta. Todos interrelacionados, todos en conjunto. Si realmente estos pilares funcionan, podemos hablar de sociedades prósperas, de sociedades pacíficas. Y fíjense lo que está remarcado en naranja, donde dice que la paz positiva crea un ambiente óptimo para que el potencial humano florezca. Si ojalá en nuestros países se dieran el buen funcionamiento del gobierno, donde se nos dé respuestas a cada una de nuestras demandas, donde tuviéramos, la mayoría tenemos estos tres poderes independientes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que sean transparentes, que la justicia sobre todo funcione, una justicia
justicia, yo puedo hablar por Argentina, pero imagino que el escenario latinoamericano es igual, una justicia que siempre llega tarde, que todavía tiene, hoy se habló mucho de, y yo voy a hacer mención porque bueno, es mi área de experticia en la que me vengo manejando desde hace más de 25 años, que es el tema de la violencia contra las mujeres y más precisamente la forma junto con el femicidio más extrema que se puede cometer, que es el de la trata de personas. Es inconcebible que en este siglo todavía sigamos hablando de gente que es esclava, inconcebible. Y en esa lucha no solo tienen que estar las personas que trabajamos en las áreas, en este caso me toca trabajar en un área gubernamental, tienen que estar todos y todas, todos debemos ser parte. No podemos permitir, no nos podemos, sí, no podemos permitir que haya gente que sea esclava y que pierda su vida en esas condiciones de esclavitud o que si son liberadas realmente tengan una vida asignada por el miedo, por los estereotipos, por no poder disfrutar de sus derechos humanos básicos, fundamentales. Bueno, el libre flujo de información, un entorno empresarial sólido. Yo les cuento en base a lo que Carlos mencionaba, que él podía hablar de México y uno puede hablar del lugar donde transcurre su vida, donde ha vivido siempre, donde tiene la información en el día a día. Muchas empresas que había en Argentina, sumado a esta crisis y sumado a la gran corrupción que hay, que creo que eso es lo que empaña, eso es el tema de la corrupción, de la impunidad, se han ido del país con todo lo que eso significa y cómo impacta en la población, porque son puestos de trabajo que se pierden. Así que fíjense cómo todo en estos pilares está relacionado. El alto nivel de capital humano, la aceptación de los derechos de los demás, junto con, yo siempre lo vinculo con las buenas relaciones con los vecinos, y esas buenas relaciones con los vecinos que no solo debe darse entre países, sino también con quien tenemos al lado. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? Eh, y esto la pandemia lo agudizó, pero ya viene de mucho tiempo antes. Vivimos una escalada de violencia y esa escalada de violencia se debe a múltiples factores. No contamos, tenemos muchísimas penurias económicas, no sabemos si vamos a poder satisfacer nuestras necesidades básicas, es la incertidumbre de lo que va a pasar. Cómo lo manejamos, cómo podemos hacer frente. Quienes tenemos creencias nos aferramos a eso y la verdad realmente nos ayuda. Habrá otras personas que tengan otras creencias, pero también es importante saber que hay otras personas que van a estar al lado nuestro, que nos van a sostener, que van a ser nuestros pilares, el volver a la fuente, a la familia, a los amigos, a ese entorno, porque realmente es tan mal el momento en que se vive. Acá en Argentina, una de las cuestiones que más afecta y que lamentablemente no tenemos recursos para poder hacerle frente, justamente por esta crisis que estamos viviendo y que la pandemia dejó muchos, son los temas de salud mental. Los temas de salud mental son terribles en el abordaje, sumado a que tenemos una ley que nos ayuda, pero son muy difíciles realmente de poder abordar y de poder dar una solución con todo lo que ello impacta en el tejido social. Las vidas que se pierden, el daño que se hace, la cantidad de niños y niñas que quedan sin sus progenitores. Y nos encontramos ante personas que tienen un padecimiento mental de muchos años y no tenemos, lo digo porque yo trabajo en el Ministerio de las Mujeres, que dicho sea de paso, es el único en un país donde existe, y ahora en eso me voy a focalizar y voy a tratar de dar la mejor explicación que pueda utilizando estos pilares de paz positiva en un tema que nos atraviesa a todos los países, como es el de la violencia
hacia las mujeres y hacia los grupos más vulnerables de la sociedad. Una violencia que se puso de manifiesto durante la pandemia porque, bueno, al tener que estar en el mismo lugar donde estaban los matrimonios o las parejas o miembros de otra familia, al tener que estar encerrados o compartiendo un mismo ámbito, los índices escalaron a cifras que yo no sé si las que tenemos realmente son las reales o son las que se han denunciado. Muchas veces no se denuncia porque se tiene miedo. Y el miedo es algo que lo tenemos que dejar de lado, porque el miedo y el no denunciar es lo que mencionaba Carlos, trae impunidad, trae repetición de conductas. Entonces, ¿qué es lo que nuestros países, es cierto, se van deteriorando? Cuando nosotros hablamos y nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Nepal y hablábamos de cada uno de nuestros países, bueno, México, Carlos y Andrea están abocados, hay afortunadamente una oficina. Les cuento que todos los activadores querríamos que en nuestros países hubiera realmente una oficina del IEP, más allá que debo decir que tanto Michael Collins en la oficina de New York, como Andrea y Carlos en México, siempre que requerimos esa ayuda, ese apoyo, esa palabra para poder seguir están presentes, pero realmente sería fundamental que pudiéramos tener una oficina en cada uno de nuestros países. Y esos niveles están asociados a un mayor ingreso per cápita, a una mayor resiliencia. También se hizo mención a mejores resultados ambientales. Vemos lo que está sucediendo en el mundo. El clima realmente el cambio climático está provocando desmanes. Un mayor crecimiento anual del Producto Bruto Interno y algo muy importante que seguramente ustedes saben y los estamos transitando, que son los objetivos del desarrollo sostenible. Esos objetivos que tienen mucha importancia, porque si los comparamos con los objetivos del desarrollo del milenio, en esos objetivos, los del milenio, fueron solamente un grupo de expertos que se reunió en Naciones Unidas y se lanzaron esos objetivos, por supuesto, valiosísimos para cada uno de nuestros países, pero en estos hay algo muy importante y que hoy en día no puede dejar de estar presente, que es la participación de la sociedad civil. En estos 17 objetivos del desarrollo sostenible participaron los gobiernos, los representantes de los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas junto a la sociedad civil. Hoy no podemos pensar en que vamos a encontrar todas las respuestas en el Estado, porque no las vamos a encontrar, y menos en nuestros países, donde el Estado está muy debilitado. Y vamos a ver que la sociedad civil muchas veces se carga en sus hombros funciones que son propias de los estados. Muchos temas, y yo puedo hablar del que me compete, no puedo decir que soy una experta porque creo que es una palabra muy grande decir expertos, pero sí en los que tengo años de haber trabajado y sobre todo trabajar en territorio, en temas de violencia, sobre todo hacia las mujeres, niños, niñas, adolescentes, diversidades. Si no hubiera sido por la sociedad civil, no tendríamos la realidad que tenemos hoy. ¿Que falta mucho? Sin dudas. ¿Que se recorrió un largo camino? Un gran camino. Hace 30, 40 años atrás no hubiéramos pensado jamás que alguien que violentaba en el ámbito familiar a su esposa, a su hija o a otro integrante podría cumplir una pena privativa de libertad, podría ser señalado por la sociedad, porque eso se daba al interior del hogar. Hoy es una cuestión pública y eso es lo que tiene valioso. Por supuesto que quienes son víctimas, y esto yo lo vivo diariamente con cada llamada, eh, el miedo impera, sin lugar a dudas. No sabemos en un patrón de persona violenta cómo va a poder reaccionar y sobre todo ante una denuncia. Pero hoy en día, y gracias a todo lo que se fue desarrollando, gracias a los grupos de derechos humanos, gracias a los grupos feministas, es un tema de agenda. Y creo que no hay ningún estado en la región y en el mundo que no lo contemple.
Entonces, bueno, con esto de los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante. Por supuesto que hay objetivos, tenemos o la Agenda 2030, o sea, son objetivos que se plantearon con una visión a 15 años. Sin lugar a dudas, la pandemia arrasó con muchas cuestiones. Hay algunos que se creen que no se van a poder cumplir, como lograr el hambre cero, poner fin a la pobreza, pero lo importante es que se está trabajando. Yo acá me referiría en este tema que estamos abordando al 16, que es muy importante, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Y hay uno, que fíjense hoy que hablábamos de este tema de género, que Carlos también lo traía a colación, el 5 habla de la igualdad de género. Y se menciona que si este objetivo no es cumplido, peligran los otros 16. Fíjense hasta dónde se ha llegado. Pensemos, bueno, hay gente aquí muy joven, pero quienes tenemos ya algunos años más, si hace 20 o 30 años más estaríamos hablando de esto. Seguramente no. Entonces, apostamos y tenemos esperanza en aquello que falta recorrer y celebramos lo que hemos logrado, aún con una región que cada día se va deteriorando más y que requiere, como Carlos bien lo mencionó, un involucramiento de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras. No podemos mirar hacia el costado, porque lo que le pasa al de al lado, el día de mañana nos puede pasar a nosotros. Entonces, realmente es muy importante poder involucrarnos. Yo había mencionado, pero bueno, lo podemos pasar, pero me gustaría poder, no sé cuántos minutos me quedan porque quiero ser respetuosa con el tiempo, si podemos pasar las otras filminas. Eh, Había hecho una descripción de cada uno, bueno, acá es lo que ya mencioné, estos 8 pilares de paz positiva. Yo les quiero, basándonos y también una pregunta que hacía Carlos, ¿no? Sobre cómo puede Rotary y cómo puede la sociedad civil. Hay cuestiones y me voy a centrar en el tema bueno, vengo trabajando, como les dije, hace más de 25 años, que es el tema de violencia. Si tomamos un pilar que es fundamental, como es el buen funcionamiento del gobierno, hoy les tendría que decir que en mi país retrocedió muchísimo. Argentina tuvo, gracias a los movimientos feministas, eh, lamentablemente muchas veces las cuestiones surgen cuando tienen lugar hechos muy graves, como son femicidios, como son las elevadas cifras de personas que son víctimas de trata de personas, que se encienden las alertas. Bueno, el país tenía ministerios de mujeres, fueron todos cerrados, desde el nacional hasta los que estaban en las provincias. El único que sobrevivió es en el que yo estoy, que es el de la provincia de Buenos Aires, y realmente eso significó un terrible retroceso, porque las personas pierden ese recurso que les daba el Estado, que es a través de líneas especializadas, donde podían llamar en todo momento, donde hay personas que están capacitadas para poder responder, para poder guiar. El tema de la violencia es extremadamente complejo, no se resuelve en cuestión de horas, lleva mucho tiempo. Hay personas que lamentablemente no salen del círculo de la violencia, sobre todo cuando esa violencia se ha naturalizado. En temas de violencia, yo diría hoy que el buen funcionamiento del gobierno en Argentina retrocedió muchísimo. Y las cifras siguen siendo altas fundamentalmente. No quiere decir que los hombres no sean víctimas de violencia, lo son, pero en mucha menor medida. Las que son mayormente víctimas son las mujeres, las niñas, los niños, las adolescentes y las personas que forman parte de las diversidades sexuales.
también ayer nos enteramos que un instituto que era un emblema de nuestro país, y ni siquiera se cerró por una ley, se cerró por un decreto, que era el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, también se cerró. Un lugar donde mucha gente tenía la posibilidad de ir a plantear las discriminaciones que se hacían, sobre todo quienes forman la población LGTBQ+. Así que en ese punto, si yo tengo que hablar de mi país, debo decir que retrocedimos muchísimo. Los niveles de corrupción han venido siendo altos desde siempre. Creo que si no hubiéramos tenido corrupción, un país como Argentina, como mencioné al comienzo, con recursos naturales, con recursos humanos, no estaríamos viviendo el momento penoso que estamos atravesando. El libre flujo de información, no podría decir que realmente haya un libre flujo de información. Hay muchas cuestiones que la población no nos enteramos. Hoy en día también los medios son atacados. Hay una política de que ya no se puede protestar, y si se protesta se es reprimido por el propio gobierno. No sé si lo han visto en las noticias, si llegan o no. No obstante, los medios siguen fuertes, comunicando qué es lo que está pasando. No todos son libres, no todos son independientes, muchos son dependientes del gobierno de turno, lo cual realmente es alarmante. Si volvemos y con respecto al tema de la violencia, que es el tema al cual yo quiero ejemplificar al abordar cada uno de estos temas, sí puedo decir que cada, cada hecho, y sobre todo aquellos que adquieren este conocimiento público por la magnitud, por la gravedad, llegan a los medios. Por supuesto que un medio de comunicación nunca va a sustituir a la justicia, que es el ámbito donde se deben ventilar estos asuntos, pero sí muchas veces el que una persona, el que una mujer, el que una persona de la comunidad LGTBQ+, pueda acceder al medio, hace que la justicia reaccione. Entonces eso también es importante. Muchas veces nos quiebra el corazón ver cómo a través de las cámaras de seguridad mujeres son arrastradas por sus parejas porque al agresor de pronto no les gusta determinado acto. Pero eso después llega a la justicia, y no todos, pero muchos hoy son condenados. Con respecto a la distribución equitativa de recursos, no existe hoy en mi país, no hay una distribución equitativa de recursos. Creo que lo que les comenté anteriormente, esto que dice la OEA, que somos la región más desigual del mundo, hoy se aplica en Argentina. La desigualdad es absoluta. No se sabe, y eso también a través de los medios que lo agradecemos, hay gente que come una vez al día. Hay comedores que se cerraron. Entonces, cuando hablamos de la dignidad, que es un atributo inherente a todo ser humano, que lo traemos desde que nacemos, no se está cumpliendo. No hay una distribución equitativa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice la OEA en la región. Los que más tienen cada vez van a tener más. Los que menos tienen van a tener menos. ¿Y cómo impacta en las mujeres? Muchas veces escuchamos. Por supuesto que uno no puede, las personas no pueden vivir de planes sociales. Eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Pero piensen una mujer que atraviesa un ciclo de violencia que viene desde mucho tiempo, que en un momento de su vida se decide a realizar la denuncia con todas las consecuencias que ello puede traer, porque más allá de que la justicia pueda dictar medidas, muchas veces esas medidas son incumplidas por quienes las deben cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se les daba un plan, porque también piensen que alguien que está sumido en la violencia necesita
orientación y una sesión psicológica para poder restablecerse, para volver a tener esa vida que tuvo antes de ser víctima de violencia. Y esos recursos hoy tampoco los tenemos, que era un plan que se les daban durante 6 meses hasta que esas personas pudieran. Por supuesto que en 6 meses tampoco se arregla, pero es un incentivo. Hoy tampoco lo tenemos. Hoy cuando nosotras nos llaman y tenemos que hablar, lamentablemente, y yo lo digo con lágrimas en los ojos, no tenemos nada que ofrecer, más que, por supuesto, saber que nos pueden llamar en todo momento y que vamos a estar y que vamos a articular con quien sea, con la sociedad civil, con los pocos recursos estatales que tenemos. Pero esa es la realidad, no tenemos recursos para este tema. Bueno, con respecto a la aceptación de los derechos de los demás y a las buenas relaciones con los vecinos. Debo decir que si lo podemos pasar, porque creo que hay una figura que yo elegí que fue sobre todo en las buenas relaciones con los vecinos que se puso en evidencia durante la pandemia. En estos pilares y en lo que hace al tema de violencia, yo puedo decir que esos pilares sí se cumplen. Hay muchísima gente que cuando escucha gritos, cuando escucha golpes, cuando ve que alguna persona es atacada en la calle, enseguida llama. Enseguida se comunican con las líneas, con el 911 para que esté el personal policial, con la línea 144 que es la de violencia de género. Hoy en día eso ocurre. Lo que dije, la violencia dejó de estar en las 4 paredes de una casa, tomó una dimensión pública y eso es celebrado, eso hay que celebrarlo. Ningún acto que atente contra la integridad, contra la vida, contra la libertad de una persona no puede dejar de ser denunciado o puesto en conocimiento. Estos pilares sí se cumplen. Otro tema en el cual yo debo decir como parte, además de ser activadora, también mencionaron que integro el directorio de Ragas, donde junto con otra directora ecuatoriana bregamos para que los ojos de Rotary también estén puestos en Latinoamérica. Latinoamérica necesita de esa mirada que muchas veces no tenemos. Y abordamos creo que uno de los temas más dolorosos, yo lo tengo en mi trabajo y lo tengo también en Rotary, como es el de la trata de personas. Cuando una persona es privada de su libertad y es sometida, ya sea a explotación sexual reiterada, a trabajos forzados, es la esclavitud del siglo XXI. Y desde Rotary se hace mucho. Por supuesto que se actúa en la prevención. Rotary no tiene poder de policía, Rotary no es el poder judicial, pero realmente muchas veces y a través de personas con mucha expertise en el tema, se logra concientizar. La concientización, la prevención, el saber qué debemos hacer ante las sospechas de que alguien puede ser esclavo, realmente lo tenemos que denunciar. No tenemos que tener miedo. Piensen que quienes estamos en este tema hace tanto tiempo, si tuviéramos miedo ya estaríamos todos muertos. Pero tenemos que lograr este cambio, porque realmente las consecuencias son extremadamente dolorosas. Y algo que yo celebro y se los quiero mencionar, días atrás, esto un poco relacionado con lo que preguntaba Carlos, ¿no? Cómo desde Rotary recibo un mail de uno de los cadres del grupo de paz y prevención de conflictos donde nos piden, fíjense qué importante, que están recibiendo muchas aplicaciones para subvenciones globales, niños, adolescentes, y con respecto a trata de personas. Y nos invitan, por supuesto, me hicieron la invitación a mí, pero yo dije, yo no puedo ir si no va quien es el titular. Vamos a participar para poder estrechar esos vínculos entre los grupos. Yo no quiero dejar una mirada
que no tenga, a ver, que pensemos que todo es oscuro. Es un momento muy difícil el que nuestros países atraviesan y quienes estamos en comunicación, porque hemos desarrollado lazos de amistad, porque hemos tenido oportunidad, digo, de Rotary, ¿no? Que nos tenemos la oportunidad de encontrar y compartimos. Hay algo que creo que lo que no debemos perder bajo ningún aspecto, aunque la oscuridad la tengamos, es la esperanza. Saber que si nos unimos, que cuando muchas voluntades logran reunirse, se pueden revertir realidades. Y también aplicar ese principio de la Revolución Francesa que ha quedado tan desdibujado frente a la libertad y a la igualdad como es el de la fraternidad. Chiara Lubich, que es la fundadora del movimiento Focolar, un movimiento en el que tuve el honor de estar en algún momento, decía que el gran principio olvidado de la Revolución Francesa era la fraternidad y que por eso muchos de los males que sufrimos es por falta de ello. Y para concluir, y por supuesto agradecerles que me hayan escuchado y también quedo a disposición para responder preguntas, quiero mostrar, si lo puedo pasar la última, siempre me motiva y que me da esperanzas. No sé si Andrea o no, esta, que es de Jane Goodall. Y fíjense también la foto es de una de las fotógrafas que se lo cedió a Ragas, esta niña, donde tenemos, que tiene mucho significado, si ustedes lo ven. Primero porque es una niña, donde en esas generaciones futuras tenemos cifradas nuestras esperanza. Entonces, con esto me despido, les agradezco, siempre es un placer compartir estos espacios. No dejes pasar ni un solo día sin que causes impacto en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia es la que quieres hacer. O sea que en nosotros está marcar esa diferencia. Muchísimas gracias. Gracias Diana, gracias Andrea, gracias Carlos y por supuesto a todo el auditorio por escuchar. Muchas gracias a ti, María Julia, por todo lo que nos has brindado el día de hoy. Yo creo que este sábado ha sido sobre todo de mucha reflexión. Ambos nos han dado mensajes muy, muy profundos, sobre todo a los jóvenes que estamos presentes, ¿no? En vista de qué es lo que podemos hacer y hacia dónde mirar y comenzar a accionar. Vamos a aperturar el momento de las preguntas. No sé si exista alguien que quiera hacerle una pregunta a María Julia. Vamos a darles unos minutos. Y si no, de todas formas, ahí tenemos los contactos para que luego le hagan de forma personal. Bueno, tenemos primero a Karen y luego le daremos pase a Francisco. Karen. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias, María Julia. En verdad ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Y bueno, mi pregunta está enfocada más en este tema de fraternidad o lo que estabas hablando. Algo que creo que pasa mucho, no sé si en la actualidad o es porque vivo en una ciudad grande, en Quito, es que los barrios o las comunidades es como que están separadas, como que los vecinos no nos conocemos, no hay esta como oportunidad de trabajar en conjunto para incluso solucionar temas que son un poquito básicos, como cómo organizarnos con la seguridad, tal vez, o cómo hacer un mejor reciclaje, de todo tipo. Quería saber si tú tal vez tienes ideas. Sé que no todo es aplicable a todos los territorios, eso es lo que aprendí hoy también, pero tal vez ideas base o cómo podríamos nosotros empezar a trabajar con las comunidades que tenemos. Puede ser la comunidad laboral en nuestro trabajo o como digo, en los barrios o con nuestros amigos, porque al final, como también mencionaste, las voluntades, o sea, unidas son las que causan un impacto, pero si no trabajamos en conjunto, obviamente es un poco complicado, ¿no? Entonces quería saber si no, podrías dar una idea Bueno, de cómo muchas gracias, Karen. Sí, por supuesto, como mencionaba Carlos, y lo comparto, es muy difícil dar una receta mágica y que funcione en todos los lugares. Creo que lo principal, cuando nosotros, bueno, yo vivo en una ciudad que es capital de provincia, pero es pequeña en relación con lo que es la ciudad de Buenos Aires.
Lo importante creo que es que alguien, y en esto que hablamos mucho de los liderazgos, que alguien tome la iniciativa de decir, bueno, vamos a tratar de mejorar, no sé, hay personas que están necesitando, no sé, materiales para construir la casa que la perdieron porque hubo una lluvia terrible, que acá nos ha pasado, o sea, acá tenemos mosquitos, lluvia, todo. Entonces, que alguien tome el liderazgo y que convoque, que lo haga a través de las redes sociales. Las redes, así como nosotros en Raga siempre advertimos el peligro de las redes, también las redes tienen su parte positiva, convocar. Y la gente no permanece mirando para atrás cuando hay personas que realmente la están pasando mal y están sufriendo. Si no tienen la posibilidad de organizarse a través de una fundación, de una organización, apelar a lo que tengan, esas reuniones vecinales, a decir, bueno, hoy hacemos esto, alguien se acerca a esas personas que están sufriendo, les llevan algo. Eh, yo lo veo en un tema que, a ver, no tiene que ver con estos temas que yo diserté, pero nosotros acá en Argentina tenemos un gran problema de los perros abandonados y en condiciones críticas. Yo no les puedo decir a través de las redes sociales todo lo que se logra. A ver, no se logran salvar todas las vidas, pero la cantidad de vidas de esos seres, como yo les digo, de luz que se logran salvar es increíble. Lo importante es que haya alguien, muchas veces decimos, bueno, el liderazgo alguien lo tiene que tomar, es parte, pero pueden construir ese tipo de cosas. Y luego, por ejemplo, en la pandemia, algo que fue increíble, sobre todo en África, fue cómo las mujeres se organizaron a través de la radio. Era increíble cómo les daban consejos al resto de las mujeres que en materia de salud, en materia de seguridad. La radio desempeñó un rol increíble y uno podría decir la radio, o sea, aunque yo adoro la radio, pero es un medio que viene, o sea, comparado con otros. Entonces, esas pequeñas acciones que pueden llevar a grandes acciones. Por ejemplo, yo también trabajo con un focal point de Argentina en un organismo de Naciones Unidas. Hubo un grupo en Guatemala formado solamente por fíjense, por 4 profesionales, muy unidos ellos, que salieron a dar, sobre todo a jóvenes, charlas en clubes barriales y demás, para prevenir y para poner en conocimiento cómo hacer para evitar ser víctima de trata de personas. Y la verdad les fue fantástico. Cuando a mí me mandaron todo lo que habían realizado, como dicen los franceses, chapeau, me saco el sombrero. Han realizado una tarea y uno podrá decir, y no podemos salvar a todos, pero con que salvemos a uno o a una, es maravilloso. Así que yo te invito, Karen, a que con tu grupo tomes la iniciativa de aquel tema que realmente no podemos abarcar todos los temas, pero en aquel tema que sientas que tu colaboración marca esa diferencia, como menciona Jay Goodall, te animes y convoques. Vas a ver que no vas a estar sola. Y si te sentís que estás sola, nos llamás y te damos el apoyo. Muchas gracias, María Julia. Quedo con ese mensaje. Gracias a vos. Muchas gracias, Karen. Francisco. Sí, mira, María Julia, eh, hacia la deuda tan grande que tenemos para con la mujer. Eh, me transmites una sensibilidad tan grande que tienes, tu forma, tu claridad de transmitir, la limpieza y la facilidad de hacerla para tocar puntos tan críticos. Únicamente, pues te felicito y te agradezco todos estos conocimientos. Ay, Ok, me ha hecho, muchas me ha hecho, me ha hecho emocionar. Yo le cuento, eh, bueno, uno a veces me cuesta seguir. Y sobre todo cuando, por supuesto, las mujeres sabemos
que las madres, todo ese camino que han tenido que recorrer para que fueran reconocidas y que ese reconocimiento venga de los agradezco y ojalá tragedias. Y muchas veces me voy a dormir, mi horario de trabajo no termina. Andrea lo puede decir, a veces cuando se mandan mensajes digo, no puedo contestar ahora porque estoy en plena jornada de trabajo, porque estoy con tragedias en las manos. Y no termina cuando va a poder sobrevivir. Y no le puedo decir cuando los casos salen bien, como podría contar varios, esa satisfacción que uno tiene. Entonces, cuando uno dice está mal pago, es un trabajo que estresa, es un trabajo que es esto que se habla del burnout, que nos quema porque trabajamos con el dolor, cuando tenemos a alguien que logramos, sea por la ayuda de la justicia o por alguna acción que hacemos, lo celebrado que es. Así que le agradezco de todo corazón, me ha hecho emocionar. Siempre trato de no quebrarme, pero creo que quebrarse es algo muy humano. Y siempre digo algo, Francisco, que el día que me deje de doler, ese día va a ser el día que me dedique a otra cosa. Así que le mando un abrazo y muchas gracias. Julia, un abrazo y de veras toda mi admiración. Muchas gracias. Bueno, acabamos de vivir un momento muy, muy bonito, creo yo, para todos los presentes dentro de la sala. Y nuevamente agradecerte, María Julia, el día de hoy por haber compartido tu experiencia, tus conocimientos, eh, los ejemplos que nos has dado. Y ya vamos a dar el pase a nuestra amiga Andrea para que nos comente cuál va a ser la dinámica del día de mañana. Recuerden que este seminario tiene planteadas 2 fechas. Hoy estamos bueno, iba a decir mi horario de Perú, pero mejor lo omito. Y vamos a darle paso a Andrea. Gracias, Anita. Si anda por aquí Mara, entonces voy a dejar que ella nos explique. Mara Tavernier es parte de una iniciativa que nace precisamente Ok, súper. de, del encuentro de pilares de paz positiva, que fue como que lo que abrió las puertas a tocar los temas de paz dentro de Rotary, por lo menos acá en México. Y pues ella forma parte como de estos liderazgos que surgieron de ese gran evento, donde además pues fue prácticamente organizadora. Entonces es una persona con un montón de experiencia y queremos que ella nos platique cómo va a ser la dinámica de mañana. Por favor, Marita. Super, muchas gracias, Andy. Y pues qué gusto poder compartir y ver a muchas personas hoy aquí. Les platicamos un poquito mañana. Mañana la idea, les estuvieron pasando ahí en el chat un link de registro en donde se les preguntaba por un proyecto y el área de interés de Rotary. La idea del día de mañana es que podamos dividirnos en estas distintas áreas de interés en grupos de trabajo. Entonces, dentro de cada uno de los grupos va a haber personas que conocen muy bien el tema, que han trabajado en estas distintas áreas y sobre todo con un tema transversal de paz. Entonces, si se habrán dado cuenta, pues el área de interés de paz no está porque lo estamos manejando de manera transversal a todos los proyectos. La idea es que podamos dividirnos en estos distintos grupos por estos enfoques de cada uno de nuestros proyectos y que podamos dialogar sobre de qué se tratan, cómo son estos proyectos, que vayamos entre todos escuchando también qué está pasando en el resto de los países, qué más hay en América Latina y que podamos trabajar sobre una ficha de proyecto que mañana veremos, donde se abordan los principales aspectos que debemos de tomar en cuenta para tener estos proyectos, ¿no? Hablamos de beneficiarios, hablamos de los objetivos, hablamos de sostenibilidad, de los recursos y sobre todo de cómo hace este match con las áreas de interés y con los pilares de paz positiva. Entonces, vamos a tener a personas
ahí en la sala, que nos puedan ir asesorando, que nos puedan ir guiando, para al final de la sesión tener nuestros proyectos en estas fichas y pues, con esta asesoría para que lo podamos tener mucho más claro y más firme en ello, ¿no? Y pues como siempre, ir promoviendo la amistad y este networking entre las distintas áreas, los distintos países, y a veces incluso dentro de nuestro mismo país, ¿no? Nos hace falta hablar, escucharnos y poder ir logrando estas sinergias. Justamente hoy hablábamos, ¿no? No hay receta mágica, pero tal vez sí podemos ir ver estos Acciones, iniciativas. Esta iniciativa ha juntado a Rotaract a nivel Latinoamérica. Guillermo, quien es el presidente de la ERAUP en Argentina, de la Agencia Informativa Rotaractiana Andina. Ezequiel, ¿estás por ahí? Gracias, Diana. Bueno, amigos, amigas, la verdad que hemos llegado al fin de una maravillosa jornada. Hemos tenido el enorme placer y privilegio de todos es compartido de cuánto hemos aprendido y cuánto nos llevamos cada uno de nosotros, así que renovamos los agradecimientos para ellos dos y sin lugar a dudas esto nos motiva nuevamente a conectarnos mañana para seguir aprendiendo, seguir trabajando juntos, seguir compartiendo. Les agradecemos a todos su presencia en esta jornada y nos vemos mañana a la misma hora en el mismo lugar. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Ezequiel. Pues bueno, entonces ya ha llegado el momento del cierre. Les agradecemos el hecho de haberse conectado, no sé qué tan temprano sea en cada uno de sus países o qué tan tarde, quizás ya nos están acompañando con su almuerzo, pero la constancia es la que vale. Como han mencionado, el día de hoy hemos tenido toda la parte de los las reflexiones, qué es lo que queremos y dejaron preguntas bastante interesantes al aire, ¿no? ¿Cómo es de Rotary podemos lograr estas cosas? Entonces, pues mañana nos toca saberlo, quizás si es que no han sido parte de, igual ha sido grabada esta sesión, se va a compartir. Les deseo que tengan una buena tarde de sábado, si es que aún no es tarde. Desde Perú les mando un fuerte abrazo y gracias por compartir el día de hoy esta sesión. Muchas gracias María Julia, a Andrea y a todos los presentes por estar con nosotros. No sé si quieran tomarse la fotito, a ver, prendan cámara como para quedar ahí grabado y luego posterior a eso cerramos. Ya está, a ver, todos los que puedan, no hay problema. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, ahí están prendiendo play, cámaras, súper. A la cuenta de 3, sonrisa congelada, por favor. 1, 2 y 3. Ya está, perfecto. Muchas gracias a todos, cuídense, nos vemos el día de mañana, el enlace es el mismo. Un abrazo.